Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Te saluda tu amigo, servidor e instructor gnóstico Octavio Laribarra el día de hoy, 18 de abril del 2021. Te damos la más cordial de las bienvenidas a este canal de YouTube Gnosis México, donde tenemos una serie de videos de diferentes temáticas de la cultura gnóstica. El día de hoy estamos aquí convocados para estudiar, para compartir con todos ustedes el tema de musicoterapia, un tema que se habla mucho y que a través de la cultura gnóstica queremos compartirte algunas cosas, algunos elementos propios de esta terapia para que los puedas aplicar en tu casa. Te invitamos a que también nos sigas a través de la red social del Facebook y ahí puedas ingresar a nuestra página para que también puedas tener conocimiento de otras temáticas que ahí también publicamos. Y asimismo también visita nuestra página gnosismexico.org.mx para que también ahí puedas descargar alguna información importante, algunos libros, algunos artículos que estamos desarrollando para que puedan conocer más de esta maravillosa cultura. Iniciamos este tema, musicoterapia. Quédate con nosotros. Vamos a dar inicio al tema propiamente dicho, musicoterapia, y como te decíamos, quédate con nosotros para que puedas aprender de esta maravillosa terapia a través de la música que encontramos en muchas partes, pero que necesitamos ir conociendo más y más sobre ella. Vamos a ver nosotros que la música siempre ha estado presente en las vidas de cada uno de nosotros y no es nada más en esta época, sino que ya desde hace ya cientos y miles de años atrás la música ha estado presente en el ser humano. Hace ya miles de años atrás, en las grandes culturas que han existido en la humanidad, podemos encontrar nosotros que tal vez no habían instrumentos musicales tan desarrollados como ahora, pero sin embargo ya había la inquietud de generar a través del sonido ciertas, digamos, armonías o melodías que eran agradables y que te invitaban a la alegría, al convivir, a moverte, inclusive algunas te llevaban a tener ciertos estados de nostalgia. Entonces, fíjense ustedes que si uno se pone a ver, aquí tenemos una frase muy interesante, ¿sí? De el gran filósofo Platón, este personaje griego que hizo estudios precisamente sobre la música, sobre el alma, sobre el mundo suprasensible, sobre aquello que no se ve, y precisamente la música se escucha, mas no se ve, y hace una influencia bastante interesante. Vemos nosotros también en este caso que él en esta frase dice muchas cosas. La música es para el alma lo que la gimnasia es para el cuerpo. Y es una realidad. Nosotros vemos que la música nos cambia los estados de ánimo, nos pone a pensar o nos quita algún pensamiento de la cabeza. Estamos de acuerdo, nos pone a ejercitar, ¿sí?, aquellos aspectos que tenemos en el alma. ¿Qué tenemos en el alma? La gnosis nos enseña, la cultura gnóstica nos habla de que en el alma tenemos las virtudes del alma. Ahí tenemos la paciencia, tenemos la tranquilidad, la responsabilidad, el valor. Y es algo que estamos llamados a rescatar a través de la musicoterapia que estamos hablando el día de hoy. Hay una frase también muy interesante que la dice Ludwig van Beethoven, este gran músico considerado de los grandes compositores de música clásica, del romanticismo, por cierto, porque dentro de la música clásica hay ciertas, digamos, como categorías o tipos, y él decía que hay que hacer música del alma para el alma. Es decir, él con esto nos hace saber de que él escribía con el alma para que esa música hecha con su alma llegara al alma de aquellos que la están escuchando. Es algo extraordinario, por eso es de los grandes personajes, de los grandes escritores que ya a pesar de que han pasado 200 años, un poco más, su música sigue vigente, sigue presente y queda para la
prosperidad. Vamos avanzando nosotros y como hemos estado ya citando, encontramos nosotros que la música siempre ha existido. Y encontramos nosotros aquí algunas representaciones de gráficos o de dibujos, una fotografía tenemos, sobre el uso de la música. Tenemos en la parte superior izquierda un círculo donde está dibujado Apolo, ese gran personaje griego en donde en sus manos tiene una lira. La lira es un tipo de instrumento musical que tiene una forma de lo que es tiene una herradura, y en esa herradura se encuentra en la parte superior atado un hilo grueso, y de ese hilo penden ahí cuerdas que eran realizadas o hechas con tripas de animales. Y entonces ellos las tensaban de tal manera, unas más, otros menos, que al sonarlas, al tocarlas, generaban un sonido más agudo o más grave, y entonces al calibrarla de tal manera que al pulsarla con los dedos se podía entonces generar notas musicales. Y este instrumento pues se fue desarrollando, y lo que hoy conocemos de este instrumento pues es el arpa, ¿verdad? Que da unos sonidos extraordinarios, maravillosos. Tenemos nosotros también otro gráfico que es de la cultura egipcia, que lo estamos señalando en este momento, donde estamos viendo nosotros la tumba de Nebamón. ¿Quién fue Nebamón? Fue un personaje importante de aquellos entonces. Se le asemeja como un contador. Y este personaje pues se ganó el derecho de ser, pues de cuando murió, recordarse, pintarse, y se hace referencia a que en esa tumba pues ya había expresiones de arte. Si ustedes se fijan, estamos viendo en esta parte a unas pues mujeres bailando, teniendo una danza especial, y hay 4 personas que están sentadas en el piso tocando instrumentos de viento. Desde entonces ya había instrumentos musicales, en este caso de viento, y se tocaban en eventos importantes, en este caso en eventos fúnebres, ¿sí? O bien eran remembranzas de estos faraones o de estos personajes importantes, de aspectos que les gustaba en vida, en este caso la música. Vamos avanzando y encontramos también a un personaje, en esta parte, a un personaje prehispánico. Y esto, al menos acá en México, es muchísimo más conocido, porque al menos alguna vez hemos visto alguna danza prehispánica, y los que la hemos visto, hemos tenido la suerte de verla, hemos visto, al menos por eso quise poner esta imagen, porque en esta imagen encontramos un personaje que está tocando un caracol de mar. Este caracol de mar, quien ha visto estas danzas, las ha presenciado o bien ha estado en las playas, hay caracoles donde, bien trabajados y que tengan la forma adecuada, uno sopla por ese caracol y suena un sonido muy muy bonito, muy, la verdad, muy místico a mi forma de ver, y que se oye fuerte. Ellos lo utilizaban los antiguos aztecas, los antiguos mayas, para llamar a los dioses de los 4 puntos cardinales. Entonces ellos tomaban el caracol, lo sonaban y se ponían frente al oriente. Posteriormente daban vuelta y se ponían frente al sur. Luego al occidente y por último al norte, haciendo un llamado y pidiendo permiso para hacer una ceremonia litúrgica prehispánica en aquellos entonces, muy importante. Y claro, utilizaban este instrumento musical. Mucha gente piensa que los instrumentos musicales pues son muy elaborados, pero antiguamente eran diferentes. Las culturas prehispánicas utilizaban, si nosotros recordamos a las danzas aztecas, ellos utilizaban caracoles de mar, se los abrochaban en las pantorrillas. Entonces ellos, al estar moviendo sus pies, pues sonaban esos caracoles con piedrecillas dentro, y hacía un sonido bastante interesante cuando ellos empezaban a danzar, a mover su cuerpo rítmicamente, acompañado de una especie de tambores que todos tienen sus nombres. Eso era algo extraordinario. Es decir, con todo esto queremos ver de que la música
La música siempre ha estado presente en las grandes culturas, en este caso con la prehispánica. Y así también queremos compartir nosotros pues a otro personaje de pues del continente antiguo, del viejo continente. Él es Pitágoras. Muchos lo hemos escuchado, lo recordamos porque cuando estábamos estudiando bachillerato, tal vez en secundaria, se nos hablaba del teorema de Pitágoras. Y algo nos hablaban los profesores de este personaje y nos decían que él fue un gran matemático. De ahí por eso el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Sin embargo, no vamos a hablar del teorema el día de hoy, sino queremos mencionar algo que él también hablaba, que era la música. Él nos hablaba de la música de las esferas. ¿A qué se refería Pitágoras con esto? Él hablaba que las esferas, es decir, los planetas, por eso hemos puesto en la pantalla un sistema solar, él se refería a los planetas precisamente a las esferas, él le llamaba, a los planetas le llamaba esferas, y él hablaba y nos decía que a través de cálculos matemáticos y otros procedimientos, él encontró que cada planeta tenía un sonido en particular, tenía un sonido, pero sobre todo armonioso, armónico, se le llamaba la armonía de las esferas, o así le llamaba él. Entonces, ¿por qué lo decía? Él decía que todo lo que existía estaba formado de partículas muy pequeñas. Ya posteriormente se acuñó en la antigua Grecia el término de átomo, que hoy por hoy pues lo utilizamos en muchas partes, es decir, cuando estamos estudiando física, química, etcétera, en la televisión y demás, pero ya antiguamente se había hablado de este término. Entonces, ¿qué sucede? Pues Pitágoras ya en aquellos tiempos hablaba de la música de las esferas y hablaba precisamente que nosotros estamos llamados a integrarnos, a compaginarnos, a afinarnos con aquella armonía de las esferas que precisamente están en orden. Si ustedes se han puesto a reflexionar, vemos nosotros que los planetas, cada uno va en orden, gravitando en sus órbitas, a la velocidad que deben de ir, a la distancia que tienen que estar, no se acercan más ni se alejan más del Sol, de otro planeta, sus satélites naturales igual están todos en armonía, cada quien en su lugar, a su velocidad, no chocan ni nada de eso, todos están gravitando alrededor del Sol precisamente. ¿Y qué sucede con esto? Pues eso es una armonía que está dirigida, que está orquestada por una fuerza misteriosa, algunos le llaman el gran arquitecto del universo. Bueno, esa energía misteriosa que estamos diciendo les da esa armonía, esa dirección, les da ritmo, les da esa, digamos, melodía. ¿Por qué? Porque decía Pitágoras que cada planeta estaba hecho de esas partículas muy pequeñas y cada una de esas partículas muy pequeñas estaba en constante vibración. Y todo lo que vibra, sí o sí, tiene un sonido. Y todo sonido, sí o sí, tiene una nota musical de las 7 notas musicales que conocemos nosotros. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Todo sonido, en octavas más elevadas, octavas más abajo, pero todas las notas musicales se encuentran en todo lo que vive. Y entonces decía Pitágoras que esas notas musicales pues eran dadas por esas partículas pequeñas y que cada una sonaba en determinado tono, en determinada nota, y la suma de todas las partículas que formaban esa esfera o ese planeta daban una melodía, daban una nota, una música, vamos a llamarlo así, una orquesta, una orquestación fabulosa, pero que era una melodía extraordinaria, exquisita, de apreciar y una caricia a nuestros oídos. Entonces él decía que nosotros estábamos llamados a estar afinados con esa armonía del cosmos. Y eso era a través de conocer qué está pasando dentro de nosotros y de esta manera entonces poder empezar a afinarnos, a compaginarnos, a entrar en esa orquestación maravillosa que es el cosmos. Esto lo hablaba Pitágoras ya hace unos miles de años atrás y fíjense ustedes, no está tan equivocado, al menos gnósticamente esto que se nos enseña
es parte de la musicoterapia que queremos compartir con ustedes. Vamos avanzando y bueno, parte de para que vayamos entrando ya en tema. Tenemos aquí dos términos que los quisimos compartir con ustedes para que de esta manera pues vayamos teniendo un norte bien definido y a la vez pusimos esa imagen de esa dama que está ahí, que es la musa de la música. Las musas eran nueve mujeres muy bellas, cada una virtuosa en una rama de la ciencia del conocimiento y que ellas estaban acompañando a Apolo, todas las 9 musas. En este caso aquí tenemos la musa de la música llamada Euterpe. Y la quisimos poner, ¿por qué? Porque vamos a hablar de la definición de lo que es música en términos muy generales. Tenemos aquí que la música es el arte de combinar los sonidos bajo las normas de armonía, de ritmo y de melodía. Aspectos netamente musicales. Pero eso es combinar los sonidos. Algunos otros autores dicen combinar sonidos y silencios, que también es muy cierto. Nosotros captamos sonido, pero también el silencio, aunque no hay una vibración como tal, pero sí nos permite que uno pueda introducirse a sí mismo y empezar a escuchar sus propios sonidos. No escuchamos allá afuera, pero sí empezamos a escuchar acá adentro sonidos. Como sonidos como cuáles. Hay gente que ha logrado escuchar los latidos de su corazón. No sentirlos, escucharlos, y sin utilizar el aparato que usan los médicos, ¿verdad? Sino que simplemente que haya silencio, concentrarse en su corazón, lo siente, pero empieza uno a escuchar. Eso es extraordinario, es algo muy bonito porque empezamos a dar un paso hacia escuchar los sonidos que están dentro de nosotros, y así como dice Pitágoras, que tenemos partículas muy pequeñas, nosotros como seres humanos también pequeños. Bien, tenemos el término de terapia. ¿Qué significa terapia? Terapia en términos generales es el arte de curar, el arte de sanar. Las terapias son un arte. Todo aquel profesionista de la salud sabe que una terapia en cada persona es diferente. Todas las personas son un caso determinado, específico, que no se parece a los demás, a las demás personas en sus síntomas o signos, pero son únicos. La terapia es eso, entonces, es un arte porque cada persona es diferente. Aquí vemos nosotros que la terapia en área de las ciencias de la salud que se ocupa del restablecimiento de las funciones normales del cuerpo. Es decir, buscamos la armonía, buscamos el equilibrio, buscamos en síntesis la salud. Hay diferentes tipos de terapia, terapia física o fisioterapia, está la terapia psicológica o psicoterapia. Hoy hablamos de la musicoterapia. Está la terapia de los perfumes, que posiblemente más adelante podamos hablar de ella. Es decir, hay varias terapias. Nosotros queremos hablar de la musicoterapia porque es una terapia extraordinaria y que sobre todo está al alcance de todos, que eso es muy importante porque de pronto hay terapias que son costosas y no están a la mano de mucha gente. La musicoterapia que hoy queremos plantear con todos ustedes está al alcance. Vamos avanzando. Y bueno, antes de propiamente en hablar de las dos propuestas de trabajo terapéutico, queremos hacer mención de lo siguiente. Es importante que uno sepa que existen 4 tipos de sonidos, básicamente, para que ustedes nos puedan entender. Primero que nada están los microsonidos y los macrosonidos. Los microsonidos, ¿cuáles son? Son aquellos que tienen muy poco volumen. Los podemos escuchar si nos acercamos a quien está emitiendo ese sonido, quien es el generador de ese sonido, pero son muy bajitos de volumen. Podemos citar el sonido que puede estar haciendo un insecto al estar caminando. Seguramente él va haciendo con sus pisadas algún sonido, con sus patas va caminando y se escucha algún sonido, pero es muy bajo, no lo alcanzamos a escuchar. Ese es un microsonido. Tenemos los macrosonidos, que son sonidos con un volumen muy fuerte, muy intenso, con mucha intensidad,
El ejemplo que ponemos generalmente cuando hablamos de esto es el trueno. Uno escucha un trueno y es algo muy fuerte, se escucha a no sé cuántos kilómetros de distancia. Es un sonido macro muy grande, es un macro sonido. Ya si hay diferentes sonidos. Si hablamos sonidos de la madre naturaleza, pues está el trueno. También el sonido del viento, de un huracán, de un tornado, pues también son sonidos muy fuertes. El sonido del viento cuando está rozando los árboles y todo eso, cuando es muy fuerte ese viento, pues claro que se escucha muy fuerte. Y empieza a entrar en la parte de macro sonidos, ¿no? Entonces, tenemos ahí que existen esos dos tipos de sonidos. Algunos son muy bajitos, no los escuchamos, pero no por eso no existen. Existen, pero no los alcanzamos a percibir con la capacidad de nuestro oído. Sin embargo, los que más nos interesan a nosotros son los suprasonidos y también conocer los infrasonidos. Estos sonidos van más en relación a vibraciones que nosotros no captamos, como por ejemplo las vibraciones que tienen esas partículas de las cuales nos hablaba Pitágoras, que hoy por hoy le podemos llamar átomos. Todos estamos formados por átomos. Lo inmensamente grande y lo inmensamente pequeño está formado de átomos. Todo, el sol que nos alumbra, los planetas, nuestro planeta Tierra, los animales, las plantas, los minerales, un ser humano como nosotros, cualquiera de nosotros, está formado de átomos. Todos estamos formados de átomos. Como dice ese principio hermético, como es arriba es abajo, como es afuera es adentro. Ese es un principio hermético y todo está formado de átomos. Todo átomo sí o sí está animado por una fuerza misteriosa, por una energía, ¿sí?, muy particular que los científicos le llaman energía atómica. ¿Me explico? Sin embargo, gnósticamente, la cultura gnóstica nos habla que esa energía es una energía de vida, que la tienen los animales, la tiene el planeta, la tenemos nosotros, y está animando constantemente a los átomos. Los tiene en movimiento. Todo lo que tiene movimiento, sí o sí, genera un sonido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos sonidos de los cuales, en este caso, el día de hoy, en esta conferencia, podemos referirnos, esos sonidos no los captamos, no los alcanzamos a escuchar. ¿Por qué? Porque son suprasonidos o son infrasonidos. Los átomos que tenemos nosotros generan un sonido, no lo alcanzamos a escuchar, ¿estamos de acuerdo? Pero sí podemos ir preparándonos para que los sonidos, los átomos que están dentro de nosotros, vayan teniendo un poco más de ligereza, vibren un poco más libres, y eso se logra cambiando nuestra psicología, trabajando en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de actuar. Así es como podemos entonces ir generando suprasonidos. Cuando existen suprasonidos, son sonidos más elevados. Es cuando podemos empatarnos al sonido de las esferas de las cuales nos hablaba Pitágoras, que son sonidos que nos llevan a tener mayor armonía dentro de nosotros, que nos llevan a tener paz, tranquilidad, a romper con el estrés, a ver la vida de una forma diferente, distinta, a estar inspirados, a ser personas de provecho para la sociedad, para la gente que nos rodea y por supuesto por uno mismo, a ser feliz en resumidas cuentas, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. El ser feliz es algo que hoy por hoy citan pues los sabios de la cultura gnóstica, que es algo que es difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque se tiene conceptualizada la felicidad en las cosas materiales. Y la felicidad no se compra en una tienda, en un supermercado, en galerías, no, en plazas comerciales, no. Lo mejor de la vida no se compra. Y mucha gente piensa que sí, supone que sí. Entonces, nosotros podemos ir trabajando con estos suprasonidos y podemos ir conquistando eso que tenemos ahí muy guardado, pero que tenemos que ir escarbando, trabajando para poder tener tranquilidad, para rescatar la paz, para tener armonía, como lo estamos citando, para poder tener dentro de nosotros esa
tan anhelada felicidad que muchos filósofos, que muchos grandes eruditos versados en la psicología, en la filosofía, han estado buscando por miles de años. La cultura gnóstica nos invita a ser felices y una de las formas de las que hoy estamos planteando es, pues, empezar a través de la musicoterapia, a través de buscar suprasonidos. Si uno tiene una vida complicada, llena de depresiones, de tristezas, de conflictos, si uno es una persona impulsiva, reaccionaria, llena de complejos, de miedos, de frustraciones, etc., entonces lo que hay dentro de nosotros son vibraciones densas, vibraciones que no nos sirven. Dicen los jóvenes, no sé si todavía lo digan, ellos hablan en sus diálogos coloquiales, tiene buena vibra, me generó buena vibra esa persona. En cierta manera tienen razón, porque esa vibra es la vibración de esas partículas que tenemos dentro, de esos átomos. Pero cuando uno tiene lo contrario, tiene la tristeza, la depresión, el hastío, el cansancio, el fastidio, el miedo, las frustraciones, dudas constantemente, es decir, todo eso, entonces tiene infrasonidos o reina más los infrasonidos. Y entre más la persona vaya cayendo en eso, los sonidos son más densos, más pesados, más lentos, en realidad así son. Una persona que toma la decisión de dañarse su cuerpo está vibrando de forma muy densa, muy pesada, muy lenta, hasta caer inclusive, como está sucediendo ya en muchas partes, que es lamentable, no estamos a favor de eso, pero el suicidio es alguien que está vibrando de una forma muy, muy lenta, muy pesada y se ocupa agilidad, actividad, acción para que entonces vaya dejando ahí esos pensamientos suicidas de depresión, de tristeza, de soledad, de melancolía y empiece a tener un optimismo, empiece a equilibrarse la persona, a que salga de esas emociones tan terribles que llevan a que se tome la puerta falsa. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para ir buscando esos suprasonidos? Tenemos dos propuestas, entre otras que existen, que queremos compartir con ustedes el día de hoy. ¿Cuáles son? Propuestas. En primera instancia, tenemos que hacer una clasificación de la música que nosotros acostumbramos o que tenemos en nuestra audioteca, en nuestra casa, etcétera, etcétera. La primera música que nosotros debemos de buscar es la música de la naturaleza. Y esa ni siquiera se compra. ¿Por qué? Porque está afuera, en un patio, en una plaza, en un jardín, en el patio de nuestra casa, ahí, si tenemos algunas plantas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la música de la naturaleza está en el agua, está en el aire, está en la tierra con las plantas, está en el mismo fuego, cuando uno escucha el fuego, el crepitar con la leña y todo eso, son sonidos relajantes que nos invitan a introducirnos a nosotros, a tranquilizarnos. ¿Por qué? Porque nosotros también formamos parte de la madre naturaleza. Somos habitantes de aquí del planeta, de la madre tierra, como también se le llama, como le llaman allá en Sudamérica, de Pachamama. La madre naturaleza entonces a nosotros nos recibe, nos alberga, vivimos aquí con ella y cuando estamos poniéndole atención a uno de los cuatro elementos que he citado, el agua, la tierra, el aire, el fuego, es como si estuviéramos integrándonos con la misma madre naturaleza. ¿Por qué? Porque el fuego, el aire, el agua, etcétera, son de la madre naturaleza y eso nos lleva a integrarnos. Por eso cuando uno escucha el aire que pasa entre las ramas, cuando uno siente el agua, la escucha, uno escucha cómo es que va pasando. Acá para Saltillo tenemos una ciudad pequeña vecina que es Arteaga y por ahí pasa una sequía, así le llaman. Y uno escucha el agua que pasa por ahí, más allá está un lugar que se llama Bella Unión, donde el agua sale de la montaña y baja por el pueblito y es agua pues bastante limpia y uno escucha cómo pasa el agua, es muy agradable. Y si uno está escuchando el agua y aparte pues hay árboles alrededor, uno escucha el viento, ¿verdad? Entonces, escuchar los sonidos de la madre naturaleza es algo que nos ayuda. Ahora,
¿Qué podemos decir de los animalitos, de los pájaros, de las aves que tienen esa característica, esa virtud de estar cantando en las mañanas para recibir el sol, para recibir el día, para recibir la vida, con sus cánticos tan bonitos, los pájaros en la mañana, las aves? Eso es algo extraordinario. Uno debe de ir buscando ese tipo de música porque es la real terapia que podemos ir buscando, ¿verdad? De preferencia que uno escuche a las aves, que uno escuche el viento, que uno escuche el agua, que uno escuche el fuego, el crepitar del fuego, ¿verdad? Que uno puede escuchar el aire que pasa entre los árboles. Todo eso es una terapia. Es decir, la naturaleza, los sonidos de la madre naturaleza, es algo que nos ayuda a que vayamos saliendo de los estados de ánimo negativos que podemos tener. Cada quien tiene unos estados, pues a veces lamentables, de una cosa, de otra, y a través de esto podemos salir adelante. Tenemos la música clásica, que es una música extraordinaria y que es la que recomendamos nosotros aquí en la cultura gnóstica. Es una música que nació aproximadamente cuando termina la Edad Media. Si ustedes se dan cuenta, la Edad Media fue una época de oscurantismo, del siglo IV, siglo V hasta el siglo XV, por ahí, XVI, un poco más, depende. Y despuesito de ahí empieza a nacer la música clásica. Y nace por un lado, de acuerdo a un análisis que hemos hecho en investigación, nace porque empieza la gente a salirse del campo, porque empieza la era de la industrialización ahí en Europa. Empiezan las empresas, empiezan las fábricas, empieza a la gente a ir a trabajar a las fábricas y deja la madre naturaleza, cosa que todavía está pasando. Entonces podemos nosotros interpretar que la música clásica, entre otras cosas, nace, empieza a crearse, empieza a haber grandes artistas, grandes escritores de música para suplir, para cubrir esa necesidad del hombre de ya no escuchar a la madre naturaleza, sino más bien se va a la fábrica, se va a las ciudades, empiezan las grandes urbes a crecer y pues de una u otra manera la música clásica trata de suplir lo que se tenía en el campo. Y de ahí empieza a haber grandes artistas, grandes escritores, grandes músicos, donde, bueno, podemos citar a Wolfgang Amadeus Mozart, a Ludwig van Beethoven, como ya hemos dicho, a Richard Wagner, que también es pues extraordinarios músicos, sobre todo porque cuando ellos componen o componían sus melodías, sus temas, ellos lo hacían con el alma, con la conciencia, conscientes de lo que estaban haciendo. ¿Sí? ¿Para qué? Por un gusto de hacerlo, pero también por una vocación. Y entonces, cuando ellos escribían, se inspiraban. Bien decíamos al inicio del tema que Beethoven o Ludwig van Beethoven decía, escribir, escribir con el alma para que llegue al alma. Y eso es lo importante, tocar el alma de las personas a través de la música clásica para que se sensibilice, para que empiece a despertar y a darse cuenta de la realidad y empiece a integrarse con la vida. Una persona sensible es una persona que pues le duelen las cosas, ¿no? Le duele que se maltrate la vida, le duele que se maltrate, bueno, a un ser humano, ¿verdad? A la vida en sí mismo. Entonces, eso es lo que busca la música clásica, que uno despierte y sea sensible ante las cosas que están pasando alrededor, pero también dentro de uno, ser sensible y no ser apático o hacer como que no veo la realidad que está sucediendo. La música clásica entonces es la música por excelencia que recomendamos en la cultura norte. También existe la música folclórica. La música folclórica es la música de la región donde uno pues ha crecido. Al norte del país, acá hablando de México en este caso, pues tenemos la música norteña donde pues está el acordeón, está pues un guitarrón, ¿verdad? De pronto también está un instrumento de percusión que se pone aquí en esta parte y aquí uno le golpea, es una tablita como unas claves, ¿verdad? Hablando de acá.
Allá vamos al estado de Jalisco, por ejemplo, la música folclórica de ese lugar es el mariachi, que aunque el mariachi pues ya es de México e inclusive es internacional, pero es una música folclórica de ese lugar. Y así podemos ir al sur de México, allá casi con frontera con Guatemala, Honduras, etcétera. Eh, bueno, allá la música folclórica es el instrumento de la marimba, en Veracruz, bueno, no tan allá, ¿verdad? Entonces vemos que cada lugar tiene su música folclórica y generalmente es música alegre y mucha de esa música no tiene letra, simplemente es música alegre que uno al escucharla pues le invita a estar contento, a estar alegre, de moverse a veces y demás, que es una música sana. Ya cuando esa música se empieza a mezclar con las modas que hay ahora, pues entonces va perdiendo su esencia, ¿verdad? Porque cuando hablamos de moda estamos hablando de otra música, que en este caso es la música de la personalidad, que es el número 4 que lo estamos señalando ahorita. La música de la personalidad es una música que va cambiando con el tiempo y muere con el tiempo. ¿Sí? Todos hemos visto que existe música que es de moda. Llega un momento, aparece y luego desaparece. ¿Por qué? Porque no trasciende. La música clásica sí trasciende. Hay muchas melodías que tienen 300 años y siguen vigentes, se siguen tocando en conciertos, etcétera, etcétera. La música de la personalidad es del tiempo y muere con el tiempo. Es una música pasajera, es una música que no nos aporta mucho. Sin embargo, hay mucha gente que nace, por ejemplo, en una casa, en su familia, y nace en ese hogar y en esa casa se escucha un tipo de música, X. Y nace ahí el niño, va creciendo 1 año, 2, 3, 5, 7 años, y nace considerando que esa es la música que hay que escuchar. O sea, inconscientemente la toma como suya y puede pasar toda su vida escuchando esa música porque así lo acostumbraron y puede morir y eso es lo que escuchó. No buscó algo más y puede ser que esa música no era, pues, no le gustaba o tal vez simple y sencillamente es lo que me pusieron y es lo que escucho. Y tal vez esa música lo ponía triste, lo ponía melancólico, lo ponía agresivo, etcétera, etcétera, pero como nunca se preguntó, nunca se cuestionó, así estuvo viviendo todo el tiempo. Es música de la personalidad, de esa hay mucha. Me explico, hay mucha música, pues uno prende el radio y hay música de esa, las tiendas virtuales, esa es la música que se escucha, mucha de esa, no toda, obviamente, pero mucha música es de ese tipo. Entonces, uno tiene que darse cuenta que la música de la personalidad desde el tiempo muere con el tiempo. Uno la aprende y la tiene como costumbre, pero lo que uno aprende puede desaprenderlo, lo que uno tiene como costumbre puede quitárselo. Lo que es del tiempo muere con el tiempo, entonces algo pasajero no nos sirve. Necesitamos algo que realmente aporte y que nos permita crecer como personas, que nos permita salir adelante y tener una estabilidad emocional, una estabilidad física, ser personas armoniosas, ir buscando un desarrollo como humanos íntegro, completo, no nada más en la parte material, no nada más ahí, sino que más allá. Y tenemos la música del ego. La música del ego es la música que nos invita a desarrollar el orgullo, por ejemplo, a desarrollar la ira, la molestia. Me explico, hoy por hoy hay mucha música que pues es pasajera también, pero que va directamente a alimentar el orgullo. Por ejemplo, el machismo, ¿no? Yo soy hombre, yo puedo, yo logro hacer las cosas, o bien un feminismo mal entendido, y lo decimos con mucho respeto, a manera de que esto quede pues bien entendido, de que las mujeres somos las que mandamos y el hombre me tiene que obedecer y demás, y se insulta y demás, o el hombre insulta a la mujer, eso no sirve. Esa música no nos ayuda para que tengamos una vibración más elevada. Aquellas melodías o canciones del ego que te llevan a la depresión, que te invitan a tomar, o que yo me voy a la parranda y me la paso tomando no sé cuántos días, todo eso nos va llegando de forma inconsciente hasta lo más dentro de nosotros y aunque no parezca, y eso lo afirman los psicólogos,
que eso que está uno oyendo constantemente empieza a hacerse de nosotros y lo hacemos, ya lo tomamos como normal. ¿Me explico? Entonces, eso no nos sirve. Si nosotros escuchamos canciones de depresión, escuchamos canciones de despecho, de infidelidad, de que yo soy hombre y yo mando, yo soy el macho y todo aquello, o una dama que del feminismo mal entendido, igual, pues no es por ahí. Vemos nosotros que hay algunas artistas que están insultando a los varones, o varones que les faltan el respeto a las mujeres diciéndole hasta cosas obscenas o malas palabras, que eso ya está, pues, sale en muchas partes. Entonces esa música no nos sirve para crecer como personas. Mucha gente la escucha, respetamos profundamente, sin embargo nosotros como instructores gnósticos, pues ponemos sobre la mesa las circunstancias y ya cada quien decidirá. Aquí no se impone nada a nadie, pero sí hacemos saber, ¿verdad?, lo que nosotros consideramos a través del enfoque gnóstico. ¿Por qué? Porque esa música tarde que temprano llega al inconsciente y esa información que está en el inconsciente tarde que temprano se manifiesta en la persona de una u otra forma y no queremos. Entonces, la música del ego pues no la recomendamos, la música de la personalidad pues tampoco. Recomendamos la música de la madre naturaleza, recomendamos la música clásica y en algunos momentos la música folclórica. Entonces, bien, vamos avanzando. Tenemos también en nuestra clasificación de música la música de la nota clave del mesocosmos. Esta música de la nota clave del mesocosmos es la de los planetas, de la cual nos hablaba Pitágoras, de la música de las esferas. Gnósticamente hablando, el mesocosmos nosotros lo entendemos también como el sistema solar. Para nosotros es un sinónimo. Entonces, el mesocosmos tiene una armonía. El mesocosmos tiene una vibración que es una vibración muy elevada, tiene suprasonidos, que si nosotros nos vamos preparando podremos vibrar con ellos. Todo músico sabe de lo que es afinar una guitarra, por ejemplo, un instrumento musical. Y muchos han hecho experimentos donde si tenemos dos guitarras, las ponemos de frente y yo toco la sexta cuerda de una guitarra, las ondas sonoras viajan por el aire y llegan a la otra guitarra, a la cuerda 6 precisamente, y suena la otra cuerda. Resulta que la guitarra 1 la tocamos y la guitarra 2 suena. ¿Por qué? Porque las ondas vibratorias viajan por el aire, impactan la cuerda 6, que es la misma que está vibrando en la guitarra 1, y entonces tenemos dos sonidos. Eso mismo sucede con la nota clave o síntesis del mesocosmos. Si uno va trabajando consigo mismo, se va a empezar a afinar con las notas de las esferas. Eso es increíble. Pero Pitágoras lo hablaba y hay grandes personajes en la Edad Media que lo hablaron y hoy por hoy hay científicos que están trabajando con eso. ¿Por qué? Porque tiene su realidad. Entonces eso nos ayuda a nosotros, porque nosotros, por la forma de vida que tenemos, acelerada, estresada y demás, perdemos mucha de esa armonía y tendemos a caer en ultrasonidos, en estar pesado, denso, y cuando uno va trabajando consigo mismo, dejando de escuchar música de la cual hemos hablado, empieza uno a tener una vibración más elevada y puede empatarse, afinarse con la nota, con la música o vibraciones del mesocosmos. Eso es importante. Como quiera que ese tipo de temas los explicamos en nuestros cursos de gnosis que impartimos en los diferentes centros gnósticos que tenemos en el país, son alrededor de 37 por ahí. Por eso de que si alguien está interesado, pues comuníquese o pregunta aquí en el chat y con gusto se le vamos a responder. Y por último tenemos la nota síntesis del microcosmos. Aquí vamos a quitar la imagen. Tenemos la nota síntesis del microcosmos y esta nota síntesis es la que uno tiene en su cuerpo. Ya habíamos dicho que tenemos nosotros una constitución atómica en nuestro cuerpo y esos átomos están en constante vibración. Y todo lo que está en vibración está con una nota musical. De las 7 notas, tiene una nota musical y está en una octava más elevada o una octava menos elevada. Y así.
Y todos los átomos de nuestro cuerpo están sonando todo el tiempo. No los escuchamos, claro que no, pero están en una vibración y sí o sí están emitiendo un sonido que uno puede captarlo más adelante, pero hay que tener una preparación para eso. Y entonces uno está teniendo una melodía, pero a veces esa melodía que tenemos, por la forma equivocada de vivir, estresada, equivocada, es una nota o una melodía pues no muy bonita, desentonada, con sonidos estridentes, con pues tiempos fuera de tiempo, sin ritmo, con muy poca melodía, con poca armonía. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ir haciendo un esfuerzo muy grande. ¿Para qué? Pues precisamente para que nosotros podamos ir haciendo que la nota o la melodía de nuestro cuerpo se vaya elevando cada vez más y seamos personas más armoniosas. Y que cuando nosotros estemos compartiendo con alguien, pues nosotros seamos como ese pentagrama musical, ¿verdad? Somos como un pentagrama donde al principio se pone la clave sol. Entonces uno está en sol, está con esa clave sol. El pentagrama entonces es llenado de notas armoniosas, con melodía, con armonía, con ritmo, y entonces la vida de uno va siendo una obra maestra musical, llena de armonía, llena de notas que una con la otra se relacionan correctamente, y entonces hay sonidos extraordinarios. Eso es lo que nosotros queremos. Y si hay sonidos extraordinarios, bonitos, melodiosos, agradables al oído, es porque nuestra vida está siendo más y más hermosa. Entonces, esto es parte del trabajo que estamos haciendo. Vamos avanzando entonces. Ya para ir terminando, la siguiente propuesta es que ya que hicimos la clasificación de los instrumentos musicales que tenemos, entonces lo que vamos a hacer nosotros ahora es eh, clasificar. Habíamos hablado de clasificar las melodías, la música que tenemos, y ahora vamos a clasificar esa música, pero ir identificando las melodías en donde predominan los instrumentos de cuerdas, identificar las melodías donde predominan los instrumentos de viento, identificar las melodías donde predominan los instrumentos de percusión, y también identificar donde hay instrumentos de viento, pero sobre todo la flauta, que es lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque nosotros en este caso debemos de hacer primero que nada un trabajo de observación, de autoobservarnos, observar mis conductas, qué hago, cómo me muevo y demás. Y autoobservar es ir acá adentro, no al cuerpo, sino ver mis pensamientos, darme cuenta de mis emociones, para que entonces yo en base a eso pueda aplicar esto que vamos a hablar ahorita. ¿A qué me refiero? A que precisamente uno, fíjense, uno se investiga a sí mismo y entonces uno va a darse cuenta de que tenemos nosotros como seres humanos 5 áreas muy importantes a saber y a conocer. Primero, la parte intelectual, luego la parte emocional. Tenemos también que saber de nuestra parte instintiva, también de nuestra parte motora o de movimientos, y también de la sexualidad que yo tengo como persona. Entonces, ya teniendo esto, bueno, ¿yo cómo me encuentro intelectualmente? ¿Acaso yo domino mi mente? ¿Acaso, digamos, en la parte negativa tengo pensamientos por aquí, por allá, pienso en esto, pienso en lo otro, y llega un momento donde yo ya no quiero hacer eso, pero no lo puedo detener? O bien tengo emociones muy dislocadas o fuera de lugar, o soy una persona que de la nada se pone a llorar, o de la nada se pone a reír, lo asustaron y se atemorizó por completo. Es decir, emociones muy extremas. Eso no es otra cosa que desequilibrio. Bueno, tengo que analizar todo eso. Instintivamente, ¿cómo soy? ¿Soy muy reaccionario? ¿Soy muy impulsivo? Hago las cosas nada más por hacerlas, ni siquiera las pienso ni siento nada, pero lo hago así como una respuesta mecánica, automática, instintiva, reaccionaria. Entonces, si yo soy así, tengo que equilibrarme. Si tengo emociones muy extremas, tengo que equilibrarme. Si tengo unos pensamientos que no los puedo tener, tengo que equilibrarme. Si tengo una sexualidad muy desbocada, tengo que equilibrarme.
Y la terapia que queremos también proponer es que, fíjense, si uno tiene emociones muy dislocadas, muy fuera de lugar, uno busque los instrumentos de cuerda, donde en una melodía predominen esos instrumentos de cuerda, y escúchelos tranquilamente, escuche las notas musicales de instrumentos de cuerda. Y esos instrumentos de cuerda, esa es parte de la magia de esa terapia, impactan en la parte emocional de nosotros y empiezan a equilibrar esa parte emocional de nosotros, dándonos entonces que seamos personas más centradas. Ojo, esto no es de un día para otro, pero ahí está la clave, la estamos dando. Los instrumentos de viento van dirigidos a cuando tenemos la mente o muchos pensamientos de todo tipo, terrenos y demás, y que van y vienen. Entonces un instrumento de viento ayuda a que mi mente se empiece a quietar. Tenemos los instrumentos de percusión. Los instrumentos de percusión son mayormente enfocados a controlar nuestros instintos, nuestros aspectos reaccionarios, y también a que se me quite de cierta forma el ser una persona muy pasiva o demasiado activa. Estoy en el extremo, ¿verdad? O si soy muy activo o estoy muy pasivo. Yo debo estar equilibrado. Para estar equilibrado, los instrumentos de percusión me ayudan. Vean ustedes la importancia entonces de hacer una clasificación de la música que tengo para luego ver la música que tengo, la clásica, es a lo que me refiero, la música clásica, ver en cuál predominan los instrumentos de cuerdas, en cuáles predominan los instrumentos de viento, en cuáles predominan los instrumentos de percusión. Y para la parte de la sexualidad, para equilibrarla, específicamente los instrumentos o el instrumento de la flauta es el que nos ayuda para que uno pueda entonces tener un equilibrio en su sexualidad. Esto es algo muy interesante. Para mucha gente parecerá algo raro, pero realmente esto es algo que funciona. Y todavía mejor si uno toca los instrumentos musicales, si uno los ejecuta, todavía el impacto es muchísimo mejor. Entonces, fíjense ustedes, nosotros debemos de ir conociendo todo esto. Y fíjense, en el instrumento de la flauta, recuerden ustedes que hay un gran personaje, Wolfgang Amadeus Mozart, quien escribió una melodía llamada La Flauta Encantada. O sea, no es nada más porque sí, sino que existen grandes personajes como Mozart, que él al escribir, ¿por qué no dijo la guitarra encantada, el saxofón encantado? No, la flauta. ¿Por qué? Porque precisamente trabaja en ese sentido. Yo les invito a que quien pueda ver la ópera de La Flauta Encantada de Wolfgang Amadeus Mozart, la vea y vea que sí hay una relación con la sexualidad. Bueno, entonces, pues vamos a dejar hasta aquí. Si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pues con toda confianza lo pueden hacer y con gusto lo podremos contestar en el chat o bien en el Facebook, que también en esa plataforma, en nuestra página de Gnosis México, pueden ingresar y hacer sus preguntas sobre este tema. Además también, quien le interese tener la presentación que estamos utilizando, con gusto nos puede escribir o pedirla a la página de YouTube, como decíamos, a nuestro canal, o bien a la página de Facebook y con gusto ahí le podemos mandar la presentación también para que tenga pues ese respaldo de lo que hemos hablado el día de hoy y pueda entonces incursionarse en la musicoterapia, que es una de las cosas, entre otras, que estudiamos dentro de la cultura gnóstica. Dejamos hasta aquí, les agradezco su atención, se despide su amigo, servidor e instructor gnóstico, Octavio Larivar. Que pasen muy buenas noches y los esperamos el próximo domingo en un video más donde hablaremos un tema muy interesante de la cultura gnóstica. Hasta pronto.